Vida Auténtica, un podcast de Sinalec. Hola, somos Barbie y Pachi, creadoras de Sinalec, un modelo para el autoconocimiento. Te damos la bienvenida a Vida Auténtica, un podcast para personas curiosas de su mundo interno que quieran conectar y reflexionar sobre cómo vivir desde su ser más auténtico en medio de una vida que muchas veces nos pide lo contrario. Como nos gusta aclarar, todo el contenido de lo que hacemos está basado en nuestra experiencia personal y profesional. Vida Auténtica, un podcast de Sinalec. Muchas veces escuchamos que una cualidad positiva, por decirlo de algún modo, de los vínculos tiene que ver con aceptar al otro e incluso no pelearse con el otro, ¿no? Como en esto de el otro te agrede o te dice algo que no te gusta o se comunica de una forma que para vos te llega de forma agresiva o te hace algún ruido, te genera algún dolor. Bueno, ¿cómo trabajarte para que eso no te toque y no te altere tu paz interior, distinguiendo que eso que el otro pone en juego, en el vínculo o en ese momento, es del otro, no es propio, ¿ok? Como si esa búsqueda fuera una búsqueda evolucionada, ¿no? En un punto, estar en un estado de tranquilidad y de pasividad y de armonía con lo que sucede alrededor y de aceptación, que cuando el otro venga y traiga algo que puede resultarme agresivo o que yo lo pueda recibir de ese modo, posicionarme, por decirlo de alguna forma, en un estado en el que no me toque tanto, ¿no? Y pueda como hasta surfearlo, hasta casi desintegrarlo, ¿no? No tenerlo en cuenta, correrlo de eje, no engancharme, dicho en criollo. No engancharme con eso, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, que a mí me parece una búsqueda hermosa. Creo que por ahí hay una respuesta, ¿no? Y por ahí hay un camino. Al mismo tiempo me conecto con los vínculos del día a día, con los vínculos cotidianos, y me aparecen también otra mirada, que tiene que ver, por ejemplo, con los límites. Claro. Entonces, ahí me pregunto yo, y es una pregunta para abrir, ¿no? ¿Dónde está el límite, valga la redundancia, entre fluir con lo que el otro es, incluso en la diferencia conmigo, e incluso en las cosas que ponga en juego en el vínculo, e incluso en las cosas que me duelen del otro, entre eso y entre un vínculo que también tenga un intercambio, donde yo, qué sé yo, un día puedo poner un límite o nombrar algo que no me gusta, ¿no? Esta cosa que me parece hermosa, ¿eh? Me parece hermosa de aceptar al otro tal cual es y amar al otro tal cual es. Esto de, viste, a mí me gusta hacer referencia mucho a los pitufos, porque viste que los pitufos tienen como un ejemplo hermoso de pluralidad, que cada uno tiene su rol, incluso están las etiquetas, ¿no? Que nosotras hablamos mucho. Sí. El gruñón, el El gruñón, dormilón. el tontín. Exacto, Sí. exacto. Que en un La punto, pitufina. sí, estructura y rigidiza las etiquetas, ¿no? Pero por otro lado, hay una aceptación de eso. Hay una aceptación Hay que una cada uno. aceptación de que, es que el gruñón va a gruñir, de que el Entonces, filósofo siempre va a estar en las nubes filosofando. Sí, es eso. como O esa sea, aceptación. esa aceptación de que el otro es de un modo, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿y qué pasa si el Sí. dormilón se quedó dormido y por eso, no sé, no llegamos a cosechar la siembra que nos iba a dar de comer el próximo mes? ¿Qué sé yo? No sé, estoy exagerando y tampoco se maneja así, ¿no? Pero ¿dónde está ese límite y cómo poder integrarlo en ese intercambio entre aceptar al otro y sus formas y sus modos diferentes y amarlo igual, en esa incondicionalidad en un punto? ¿Y a dónde entra aplicar un límite o pedirle al otro algo o decirle al otro, che, esto que estás haciendo a mí me duele o me pasa Eso te iba a esto con lo decir. que vos haces, ¿no? Mm, Nada, me aparecía como esa ganas de explorar un poco sí, esa integración, ¿no? sí.
desde que yo te iba escuchando y se me iba pasando de todo, ¿no? Como experiencias propias, como un montón de cosas. Y lo que más se me aparecía era como, en cuanto a esto, ¿no? De aceptar lo más odioso del otro, entre comillas, de última, si se quiere decir. Cuando aparece lo que menos me gusta del otro y que lo que más me cuesta aceptar, por así decirlo. Y lo que me está pasando es como, bueno, en la medida que lo voy pudiendo aceptar, también esto que vos decías, ¿no? Como cuando yo te escuchaba al principio me sonaba y digo, pero, pará, pero si yo acepto todo lo que viene del otro lado y me quedo en pasividad, a mí pasividad me resonó, me quedo quieta y no me aparece nada de mí, no hago nada. Y a mí ahí, yo cuando te escuchaba dije, yo no podría eso. Dije, si ese es el estado armónico al que hay que llegar, yo eso no podría. Cuando yo te escuché esa primera parte dije, yo ahí no puedo, porque si no siento que quedo nula. Esa fue mi sensación cuando te escuché, ¿no? Como quedo nula. Y como que al principio, cuando te escuchaba, medio dije, pará. O sea, Barbie está diciendo que hay que quedar nula. Y dije, no, 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 pará. Barbie no está diciendo que hay que quedar nula. Barbie está diciendo algo y vos te conectaste con lo que significa para vos la Ujú. pasividad, que es estar nula. Y ahí es como que aliviané un poco, viste, toda esa cosa que me aparece, como ya quería tirarme encima tuyo y paso uno decirte, no. Y ahí como que me fui aflojando y dije, no, no, pará. Y como que me fui conectando con estas experiencias y digo, no, es que lo que voy descubriendo es que al principio yo tenía un funcionamiento donde, bueno, aparecía lo que no me lo que no me gustaba y le iba en contra de eso, ¿no? Como no lo aceptaba, no lo podía aceptar, entonces lo atacaba al otro, ponele. Más reactiva, Y digamos. más reactiva, tal cual. Y de un tiempo a esta parte lo que vengo tratando es como decir, bueno, pero pará, sí siempre va a haber algo, ¿no? Que no te va a gustar del otro, eso no hay manera que no exista. Y ahora lo que te está dando es como un camino donde yo estoy aceptando que el otro tiene esa forma o tiene esa característica. Y lo que me está pasando es esto que decías a lo último, ¿no? Como me aparece como que yo tengo que hacer algo, tengo que integrarme estas emociones que me pasan por el medio. Entonces, por ahí lo que estoy haciendo es comunicando esto que vos decías, ¿no? Como cuando aparece esto tuyo, a mí me pasa tal cosa, como para no sentir que yo quedo fuera, nula, nula. Y siento que de ese modo no estoy peleándome, de esa forma no me nulo y le permito al otro también, en algún punto, que conozca qué hay del otro lado, que quizás puede ser aceptado o no de parte del otro, esa parte mía, pero al menos a mí me queda ahí esa sensación con la que vos decías del estado de paz y de tranquilidad, en la que yo encuentro mi tranquilidad y mi paz, que es, eh, no entré en discusión porque no reacciono, no ataqué al otro y el otro se defiende, que era lo que me pasaba antes, ¿no? No entro en la discusión, pero sí aporto lo que me pasa a mí y eso a mí me deja en paz. Desde ese lugar, ¿no? Como me parece que para mí ese es un camino en el que ando transitando, como que no quiere decir que no reaccione nunca más, obviamente sigo reaccionando de vez en cuando, y se arma la discusión, pero estoy tratando, porque también siento esa tensión que vos decías, ¿no? Lo mal que me hace estar en discusión y pelearme con algo que es incambiable, porque depende del otro que quiera cambiar de sí o no quiera cambiar de sí, no depende de mí, yo no lo voy a cambiar. Pero ¿cuál es ese estado de paz, no? Para mí es ese, donde yo Mm, me puedo nombrar qué me pasa con lo que el otro trae de sí. sí, está buenísimo, como una mezcla de recursos o de aspectos a poner en juego. Por un lado te escuchaba y pensaba en el tiempo, en los tiempos, y cómo acompasar las reacciones o los procesos internos a esos tiempos que nos está ofreciendo ese momento del vínculo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pensando en aceptación y cómo gestiono mis emociones o qué me va pasando con eso y en dónde interfieren una con la otra, sería, conectando con lo que vos nombrabas, la integración de ambas, quizás por ahí teniendo en cuenta el modo
y el tiempo. El modo quiere decir cómo lo pongo en juego, la manera en la que me comunico, ¿no? La manera en la que recibo también la información y cómo la devuelvo o qué cuento, de qué modo, con qué palabras elijo, qué tono elijo. Y después, la reactividad desde mis emociones. O sea, cuánto power o cuánta intensidad le doy a esa emoción y si elijo actuar desde esa reacción o freno un momento, me tomo una pausa y veo cómo acomodo esto para comunicarlo, ¿no? Como que hay algo de ese ejercicio de, de detenerse un momento que nos permite de una forma más fácil integrar ambas cosas. Seguir en la búsqueda de que esa discusión sea cada vez menor, o sea, discutir con el otro o discutir con cómo es el otro, que eso sea cada vez eh, más leve, ¿no? O aparezca menos, y no dejarme en bolas, por decirlo de una manera también en criollo, a mí misma en todo lo que me pasa con eso, ¿no? Que posiblemente cuanto más me labure, me van a ir pasando diferentes cosas, ¿no? Quizás cuanto más me labure, me enganche un poco menos con lo del otro, pero igual, por estar ahí, por estar en contacto, por ser dos personas que tenemos cosas en común y vínculos cercanos y demás, nos pasan cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo acomodo esa reacción para que no sea una reacción per se, sino que tenga un contenido diferente y una articulación diferente con la situación, ¿no? Que me permita aceptar al otro y que me permita no discutir tanto con el otro, pero sí agregar, integrar mi información emocional a lo que está pasando. Porque eso además deriva en otras cosas, ¿no? Deriva en cambios, en movimientos súper saludables, en que nos acerquemos. Muchas veces lo que puede parecer una discusión, entre comillas, termina en un acercamiento, porque hay un intercambio que nutre. Pero bueno, lo importante de tener en cuenta esa aceptación y la intención de que la agitación sea la menor posible para poder integrarme en lo que realmente quiero poner en juego y aportar al vínculo. Y que muchas veces sale de la información que tengo de mis emociones. Y seguir trabajando en ser, me viene esta cosa, ¿no? Que claro que es algo para seguir laburando, ¿no? Pero termina eso de ser más imperturbable, ¿no? No calzarse todos los sacos que aparecen en el ropero, ¿no? No calzarse todas las prendas que aparezcan. Sino de última ir eligiendo, ir viendo cuál me cabe, cuál no me cabe, y veremos. Pero es una búsqueda simultánea y paralela, ¿no es cierto? Puede ser, a eso voy. En esta reflexión entre la aceptación y las emociones y en los vínculos, decimos esto entonces. Puede ser una búsqueda paralela, un mayor grado de ayúdame. Imperturbabilidad. Exactamente como dijiste vos. Puede haber un grado menor de imperturbabilidad, ¿bien? Y al mismo tiempo puedo integrarme, y esa también puede ser la búsqueda, que yo me integre, porque también en ese ejercicio me acepto a mí misma, ¿no? Sí, como se me vienen estas dos cosas que dijiste, ¿no? Porque justo estaba conectada con estas dos y justo recién las resumiste. La imperturbabilidad se me viene desde lo coloquial, desde el pensamiento popular, qué sé yo, que se le puede decir como me baño en aceite, Claro, ¿no? exactamente, sí. Y algo de que me baño en aceite y que vaya resbalando lo que no va mío, ¿no? Lo que no Es es muy mío, un lo que no tiene el término alma. casanesco, de Moria Kazan, digamos. Claro, sí, 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 sí. Como me aparece eso por un lado, y por el otro esto que estás diciendo, lo importante
de ese movimiento interno conmigo, ¿no? Donde me doy lugar. Y lo que dijiste, conectado con lo que decías antes, de lo importante de ejercitar y practicar el darnos pausas y Mm, tiempo para conectar, porque creo que esa que es como nuestra primer paso de nuestro método Sinalec, es donde está la clave, ¿no? Como poder ejercitar esas pausas temporales para detenernos y ver a dónde nos lleva esa pausa, con qué nos conecta, para arrancar, para que ejercitarlo, para que esas pausas después nos salgan también en esos intercambios. sí, porque ahí también podemos agregar la no discusión con lo que nos pasa a nosotras. O sea, como un doble sentido de la no discusión, de la no agitación o de la armonía o de la búsqueda de paz. Y esto de no tomarse personal lo que el otro pone en juego, ¿no? Saber que cada uno está con sus propios aspectos y demás, transitando su experiencia. Em, pero conmigo también, vale. Como, bueno, no discutir con lo que me pasa tanto. Sí darme una pausa para ver si hay algo de ese tiempo que logro acomodar, que me da otra perspectiva, que me indica lo que quiero comunicar de lo que estoy sintiendo, de la información que me está llegando, qué sería facilitador o no poner en juego. Si en realidad estoy queriendo decir algo o solamente me quiero descargar, que muchas veces nos pasa eso en una discusión o en un intercambio, cuando hay algo puesto en juego que nos toca, que nos es significativo, muchas veces nos enojamos o nos duele algo y queremos descargar y por eso empezamos a hablar cosas que pueden hasta herir al otro y a nosotras mismas. eh, Esa pausa es clave entonces para seguir en el camino de el desarrollar esta cosa más de la imperturbabilidad y esto de no tomarse personal, lo que el otro también pone en juego muchas veces, y la propia integración amorosa que hace al mismo tiempo de herramienta para mejorar el vínculo, para profundizar ese vínculo, para hacerlo más auténtico, más comprometido, ¿no? Porque ofrecemos esa información al vínculo. Pero de qué forma y en qué momento quizás eso es clave preguntarnos, ¿no? Sí, creo que es por ahí, ¿no? Sí. Donde Eh, queremos ir nosotras también, ¿no? Como Ujú. desde ese lugar y transmitiendo en el podcast. Ir hacia esos lugares de vínculos que nos permitan ser más auténticos a nosotros mismos y a los demás. Eso. Que una cosa quizás no quite la otra, ¿no? Por lo menos desde donde estamos hoy y desde la mirada que ofrecemos en este momento particular, porque como estamos nombrando, en el dinamismo nos alojamos y en el cambio nos reconocemos, así que hoy por lo menos está haciendo de este modo. Una linda exploración entre entonces aceptación y emociones en los vínculos. Bueno, me encantó Bueno, esta reconexión con el podcast que ay, estaba sí, dejado de lado un poquito, pero acompasando nuestros tiempos también, ¿no? exacto, eso estaba por decir, ¿no? Como nos dimos esas pausas necesarias para encontrarnos de nuevo acá hoy, Eso, conectadas, conectadas. conectadas con ustedes también. Vamos a estar compartiendo varias propuestas que estuvimos creando, que estuvimos armando, que invitan siempre a lo mismo, a esto de lo que siempre hablamos acá y a lo que siempre está ahí implícito en las actividades y las propuestas que, que les vamos contando que tenemos. Así que nos pueden encontrar en Sinalec, _arg, y ahí van a encontrar los links para meterse en todas las propuestas y en todos los espacios que tenemos para compartir con Sí, ustedes. Bueno, Patch, seguimos explorando. seguimos. Vamos por ahí. Gracias a todos por estar del otro lado. Vida Auténtica, un podcast de Sinalec.